Hola, soy Juan Carlos Gauli, director del grado de Diseño Audiovisual e Ilustración en ESNE, y vengo a hablaros de un amor a primera vista. Me he dedicado mi vida profesional al mundo de las revistas, trabajando para una multinacional, y me han encantado desde pequeño y desde siempre todo lo que tiene que ver con productos impresos. Un día, en un mercadillo, de repente un libro rojo, llamó mi atención. Italia, Baedeker. Se trata de un libro de 1909. La familia Baedeker comenzó a hacer guías, esto es una guía de viajes en Essen, alrededor de 1920 más o menos. Y después se trasladaron a Leipzig, un sitio donde se convirtió en uno de los grandes centros de impresión de Europa, a desarrollar estos productos. Tenemos que tener en cuenta que finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue los inicios de lo que llamamos el turismo. La gente empezó a viajar por las ciudades. No existía, por supuesto, nada que tenga que ver con impresiones a color, y de repente crearon un producto en el que, en un libro de bolsillo, lo que llamaríamos una edición pocket, estaba concentrado toda Italia en un tamaño de letra muy pequeño, y lo que me resultó absolutamente fascinante como objeto, pues era la gran cantidad de de mapas que había. Mapas impresos con una resolución absolutamente increíble. Un libro cosido quiere decir que cuando abro el libro no se sueltan las hojas, y los mapas, que podían tener un tamaño gigantesco, estaban perfectamente plegados y ordenados por cada una de las ciudades. Este fue el inicio de la colección. Tenía dos elementos a su favor para que lo comprase. Primero, hablaba de Italia, un país que siempre nos hace soñar, y por otro lado, bueno, pues este fondo rojo y estos sistemas de impresión y ese cuidado que podemos encontrar, por ejemplo, incluso en el canteo de las páginas que vemos que está completamente pintado con aguas. A partir de ahí empecé a descubrir el mundo de las guías de viaje, primero de los Baedeker, pero luego también Hachette y luego las guías azules, y empecé a comprar cada vez que tenía oportunidad, en mercadillos, cuando salía fuera de España o incluso a través de internet, y de una manera un poco codiciosa, pues empecé a ir acumulando destinos increíbles, pensando que muchos de ellos pues eran impresiones pues durante la Primera Guerra Mundial, entre medias de la Guerra Mundial o mucho antes de que empezasen las guerras en Europa, y que muchos de estos planos, estas guías, no solamente sirvieron para los viajantes, sino que también se convirtieron en productos que quizás se utilizaron tanto por las tropas aliadas o como el bloque alemán para conquistar ciudades. Bueno, son libros absolutamente increíbles que ahora os voy a enseñar de una manera un poco más detallada, mostrándolos pues, algunas de las páginas. Bueno, de estas guías tuvieron un gran éxito, esa primera que se hizo en 1922, y a partir de ahí, pues como vemos aquí, pues tenemos varias guías de Alemania, de Francia, Italia, Austria, Países Bajos, incluso bueno, pues Rusia, Palestina, Estados Unidos, incluso América del Sur. En los planos que os comentaba, fijaos en el detalle, el papel es muy fino y sin embargo no se transparenta, y aquí vemos bueno, pues, un mapa de Italia con todo su detalle. Aquí podemos ver que es Leipzig y los sitios donde los vendían, de París. Siempre venía una introducción sobre el tipo de moneda, el tipo de comida, hábitos, etc. Y luego a partir de ese momento, bueno, pues ya venía una descripción, pues por ejemplo aquí es el viaje pues desde París hasta Turín, pasando por Módena, y luego bueno, pues nos encontramos Turín, un mapa perfectamente impreso y plegado, donde vemos la ciudad de Turín. Podemos buscar algunos especiales, como es el caso de Roma. En este caso, bueno, pues la gran ciudad, capital del Imperio Romano. Y podemos ver
y la maravilla que tienen los planos y los mapas de las ciudades es que permite descubrir cómo han ido evolucionando y cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo y cómo han permanecido muchas de sus monumentos o edificios y calles. Y por último, os voy a enseñar, a ver si encuentro, la ciudad de Venecia, también con sus canales. Ah, no, perdón, este es de los Alpes, sí. De los Alpes hasta Nápoles, sí, tiene que estar, aquí está. Eso es. Y aquí vemos el mapa de Venecia, que era una de las grandes ciudades. Entre los turistas del siglo XIX se puso muy de moda lo que se llamaba el Grand Tour, que lo que hacía era recorría aquellas grandes ciudades más emblemáticas, donde podían recorrer, bueno, pues las ciudades como Roma, Atenas o Venecia. Y en cada una de estas ciudades se pusieron de moda los primeros souvenirs, que eran réplicas de algunos de los edificios o objetos artísticos más importantes. Os animo, es un objeto maravilloso, fácil de manejar y muy fácil de llevar. Yo a veces he recorrido ciudades y he leído antes aquellos lugares de los que hablaban y he tratado de recuperar la sensación que pudo tener pues este viajero de 1909 que compró este libro y que ahora yo tengo la suerte de poseer. Gracias.